¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia, en este segmento que hacemos la Lección Divina. Aprendemos juntos de la Lección Divina y comprendemos lo que es esta experiencia eh, del amor de Dios. Y bueno, pues es este elemento que es necesario eh, para ir creciendo. Y cuando hacemos esto, pues obviamente entendemos y comprendemos la gracia, el amor, todo lo que el Señor ha querido que nosotros aprendamos a vivir. Y es a través de su palabra, a través del conocimiento, del estudio, del análisis, de la meditación, de la lectura de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y bueno, entonces yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y María. Les doy la más cordial bienvenida. Espero que estemos listos para iniciar en este momento con esta aventura del amor de Dios. Y pues, ¿qué es la Lección Divina? Hemos estado hablando, es lectura creyente de la palabra de Dios para lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para dejarnos transformar por Él y encontrarnos con Dios. Estos son los elementos necesarios que se ponen de la conversión, del cambio de vida que debemos de tener, de esa continua búsqueda de ser mejores personas, mejores seres humanos. Y si no se hace desde la palabra de Dios, pues no funcionamos. Ese es uno. Luego tenemos los elementos para poder vivir la Lección Divina, porque ese es algo que se vive, no es algo de estudio, es algo que se aplica a tu vida diaria. Y es precisamente este elemento de la Lección Divina que tiene sus momentos. Primer momento, invocación al Espíritu Santo. Segundo momento, lectura de la palabra. Tercer momento, meditación con la palabra. Cuarto momento, oración con la palabra. Quinto momento, contemplación con la palabra. Y sexto momento, compromiso. Son los elementos de la Lección Divina. Estamos en el primer momento, que es la invocación al Espíritu Santo, que es otra cosa más que dejarlo actuar, dejarlo que Él sea el que actúe, el que se manifieste en nuestras vidas, que Él sea el que nos guíe y nos muestre cómo, por dónde, qué es lo que vamos a hacer y qué es necesario, porque podemos tener la disposición, pero a veces somos nosotros los primeros que impedimos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Y ahí es precisamente todo esto que va a ser muy, muy importante. Entonces, dentro de la Lección Divina, de la invocación del Espíritu Santo, no es otra cosa más que dejarlo actuar. ¿Qué necesito para dejarlo actuar? Primero, fe y apertura. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento. Cuarto, vida de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la iglesia. Si mal no recuerdo, déjeme checo, porque ahorita me quedé con duda del último. Y ahorita les digo, sí, conversión continua y comunión con la iglesia. Sí, son los elementos: fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad de espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos ahorita en la oración continua, espíritu de oración. Y para no estar elucubrando y estar pensando, es que yo siento, es que no, vámonos a lo que nos enseña la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, cuarta parte. Tiene 4 partes, la cuarta parte está dedicada a la oración. Y es lo que hemos estado viendo, ¿cómo se llama? De este elemento de la vida de oración. Y ahí es precisamente de lo necesario para todos nosotros. Ok, entonces, ¿qué hemos visto en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica? Hemos visto, bueno, tiene 2 secciones. Estamos en la primera sección de la oración, ¿sí? Y estábamos viendo que la primera sección dice la oración en la vida cristiana.
porque la segunda sección va a ser el análisis del Padre Nuestro, del Padre Nuestro. La primera sección es la oración en la vida cristiana. Vimos primero qué es la oración, luego vimos la oración es un don de Dios, después la oración como parte de una alianza o de la alianza entre Dios y el hombre, la oración como comunión, en la comunión. Y entramos al capítulo primero. Capítulo primero lo vamos a dividir en artículos. Capítulo primero dice la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Hemos visto varios artículos. Primer artículo en el Antiguo Testamento. Y de esto del Antiguo Testamento vimos la creación. Cuando descubrimos la oración, descubrimos la forma de orar. Alabamos a Dios, admiramos a Dios, reconocemos a Dios. El que ve la obra de Dios dice, wow, yo creo que todos hemos contemplado la obra de Dios en el atardecer, en el amanecer, en el mar inmenso, en los animales, en el campo, las nubes. Y cuando uno se ve a sí mismo, contempla la obra de Dios y ahí brota, surge la necesidad de la oración. Es natural, o sea, no es algo forzado, es algo que brota en el corazón del ser humano. El deseo de agradecer, de contemplarla, de que parte de la oración es contemplar y es parte de nuestra vida. Entonces, en la creación. Después nos metíamos ya directamente con algunos personajes. La promesa y la oración de la fe. Vimos a Abraham, luego Moisés y la oración del mediador. Vimos a David y la oración del rey. Y luego Elías, los profetas y la conversión del corazón. Y los salmos, la oración de la asamblea. Luego entramos en el artículo 2, en la plenitud de los tiempos. Y aquí vimos elementos interesantes. Jesús ora, ese fue una. Después vimos todo cómo Jesús va a orar. Después Jesús nos enseña a orar, es otro elemento que estuvimos viendo. Y vimos algunos pasajes hermosísimos como en San Lucas, las parábolas principales sobre la oración y luego cómo Jesús escucha la oración y habíamos visto la oración desde la Virgen María. Con esto terminamos el artículo 2 y empezamos el artículo 3 y hablamos sobre la oración en la iglesia. Vimos el número 2623 y 2624. Nada más los voy a leer para luego entrar al 2625. ¿Qué nos dice? El día de Pentecostés el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban, perseverando en la oración con un mismo espíritu. El espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la formará en la vida de oración. Número 2623. Nos fuimos al 2624. En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Sí? Esta secuencia de actos es típica de la oración de la iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Se alimenta con la Eucaristía. Y aquí habíamos visto, analizamos Hechos 2:42, todos los pasos que se daban, ¿no? Tenían todo en común, acudían a la fracción del pan, a la comunión, ¿sí? Y distinguíamos a qué se refería comunión y a qué se distinguía fracción del pan. En aquel momento la comunión era que todos lo tenían en común y lo compartían. Y la fracción del pan sería lo que es la Eucaristía. Y otro elemento que también veíamos, la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Todos estos elementos lo vimos y que es esta secuencia de actos es típica, decíamos, de la oración de la iglesia. Y esto lo metamos también en la familia, que se puede y se debe de llevar estos pasos. ¿Quieres llevar una familia como Dios manda? Y que es importante para todos nosotros y para todo aquel que quiera entender y comprender todos estos elementos. Bueno, pues, ¿cómo poder llevar una vida de oración
como familia católica. Bueno, pues Hechos 2:42. Lo estuvimos analizando el programa anterior. Ya lo pueden ver ahí en YouTube. Ok, vamos al 2625, que es el siguiente elemento que vamos a ver de esta vida de oración. Dice así el 2625. Lo leo primero y después lo analizamos. Estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en las Escrituras, pero las actualizan, especialmente la de los Salmos, a partir de su cumplimiento en Cristo. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan las escrituras apostólicas canónicas, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Se oye interesante, es muy interesante. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Estas oraciones, se está refiriendo a las oraciones de la iglesia, son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en las Escrituras. O sea, ¿de dónde aprendimos a orar? De las Escrituras. Las oraciones, incluso para aquellos que han rezado las liturgia de las horas, pues todo sale de la palabra de Dios, de los salmos, y los himnos salen también. Por ejemplo, el Magnificat o el Benedictus o todas esas oraciones son sacadas de la Biblia, ¿sí? Los momentos hermosos de oración que el pueblo judío va a ir haciendo y que también en el Nuevo Testamento se van a hacer. Entonces, dice, estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en las Escrituras. Y que es precisamente lo que dice, actualizadas. ¿A qué se refiere esto de actualizadas? Esto es lo interesante de la palabra de Dios, por eso es viva y es eficaz. Aunque se haya escrito hace siglos, muchos años, miles de años, es una palabra que se actualiza, porque se aplica a nuestra vida. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios, porque si, bueno, es que Jesús dijo y en aquel tiempo y dijo, sí, pero aterricémoslo para nuestro momento. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me está diciendo? Entonces las oraciones también se tienen que aterrizar y verse también todo el Antiguo Testamento. Lo dije yo en la misa de resurrección. ¿Qué se necesita para poder ver todo el Antiguo Testamento? Cristo resucitado. ¿Y qué tengo que ver yo en mi vida para poderla entender? Desde Cristo resucitado. Quita la resurrección y mi vida no tiene sentido. O sea, ¿para qué este sufrimiento? ¿Para qué esto? ¿Para qué este dolor? ¿Para qué esta tristeza? ¿Para qué perder esto? Y ahí es precisamente y en esta realidad donde nosotros vamos a ir trabajando. ¿Ok? Y para poder hacer esto, necesitamos nosotros tener conciencia de que todas las oraciones se tienen que hacer desde Cristo. Por eso lo dice el catecismo, dice, pero las actualizan, especialmente la de los salmos, a partir de su cumplimiento en Cristo. Todo el Antiguo Testamento es como una vertiente que tiene su vértice o su punto en Cristo. Si no, pues no se puede entender. Seguiríamos pensando en un Dios del Antiguo Testamento diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, un Dios duro, cruel, castigador. Pero ya lo entendemos. Especialmente la de los salmos a partir de su cumplimiento. Vamos a leer qué es lo que nos está mandando Lucas 24, capítulo 24, rápidamente abran sus Biblias. Lucas 24. Lucas 24, 27. 24,
27. ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense lo que dice. Dice, bueno, este pasaje es el de los discípulos de Emaús, en donde va caminando Jesús con ellos y ellos van con una tristeza. Vamos a leerlo todo para entender este número 27. Dice, desde el versículo 13, versículo 13, que está ahí mismo, ¿no? En la misma página. Ok. Dice, aquel mismo día, gracias, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mateo, sí, es Lucas 24. A ver, sí, ya decía yo que como... Lucas 24. Aquel mismo día, desde el versículo 13, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? Y aquí viene el versículo. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Por eso tenemos que actualizar, ¿sí? Y va a ser para poder nosotros entender esto. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que para poder hacer la oración desde la Biblia hay que hacerlo desde esta actualización. Ver que todo el Antiguo Testamento es, yo lo manejo como un rompecabezas no armado. Todo el Antiguo Testamento es un rompecabezas no armado. Hay una pieza acá y otra pieza acá. Y si tú lo armaras, el rostro que sale es el rostro de Cristo. Por eso es necesario poder, ya el rostro armado, ahora sí, ya puedo leer el Antiguo Testamento y las oraciones y todo. De hecho, los salmos se leen desde esta perspectiva de fe. Claro, hay que entenderlo. Hay salmos donde dice, Señor, véngate, Señor, destrúyeme, Señor, defiéndeme. Si lo vemos sin la misericordia, sin la visión de la resurrección, pues vamos a decir, oye, pues como que no concuerda. Pero si ya lo vemos desde esta visión, podemos entender, poder comprender este elemento. Y de ahí nos manda al versículo 44. Vamos al versículo 44 de Lucas 24, 44. ¿Qué nos dice? Después les dijo, estos son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Ahora imagínense esta misma realidad, pero con tu vida. Quita la lectura de tu vida en los momentos de dolor, la lectura desde Cristo en los momentos de dolor, en los momentos de traición, en los momentos de enfermedad, en los momentos de muerte. No lo entiendes. No lo entiendes. Y al no entenderlo, buscamos respuestas
Y ahí es precisamente algo que necesitamos nosotros empezar a hacer. Buscar respuestas o realidades desde nuestra fe. Entonces, que tú estás pasando por una situación difícil. Imagínense poderles dar esto a los jóvenes, a los que están en la escuela, cuando están en una situación de bullying, cuando están en una situación de injusticia. Y que nosotros como padres podamos darles a ellos la lectura de esa realidad desde la resurrección. Tal vez no podamos evitar todas esas situaciones, pero no es lo mismo leerlos ya desde esta fe y que te fortalece para que estas situaciones adversas no te tumben, a enfrentarlas así. ¿Y qué es lo que hace? Llega un momento que nos ataca y queremos salir corriendo. ¿Por qué? Porque no lo aguanto. Ahí es donde muchos jovencitos buscan puertas falsas para ser aceptados, porque no pueden cargar con el rechazo, no pueden cargar con el dolor, no pueden cargar con el sufrimiento, no pueden cargar con la problemática de papá y de mamá, el divorcio, o el hecho de que no son tomados en cuenta porque los papás trabajan y me los tienen abandonados. Si estos jóvenes niños tuvieran esta forma de ver, no se les va a quitar el dolor, pero van a poder entender y caminar. Y entonces irán creciendo, irán madurando. Por eso es tan importante la resurrección. O sea, es el centro de toda nuestra fe. Quítate la resurrección. Y eso es lo triste de los católicos. Tiene que pasar un año para que entendamos la resurrección, cuando es algo que tendríamos que estar teniendo siempre, todos los días de nuestra vida. Y claro, sería el recordatorio, la Pascua, cada año, pero si yo no tengo esto en mi vida, pues ¿qué voy a pensar de Dios? Voy a pensar del Dios del Antiguo Testamento. Me abandonó, es un Dios cruel. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios no me hace caso? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? ¿Por qué me mandó esto? Encontraba yo a una persona que estaba pasando por un momento muy difícil. Es que Dios, ¿por qué me mandó esto? Le dije, a ver, espérate. Cuando tú hiciste esto, ¿le preguntaste a Dios? No. ¿Y tú sabías que Dios no quería esto? No. Ahora, si tú hubieras sabido y tú lo haces, entonces, ¿quién tomó la decisión? Yo. ¿Es culpa de Dios? No. ¿Y por qué lo culpas? ¿Por qué lo permitió? Pues Él te dio la libertad. O sea, tú peleabas con tus papás que te dieran la libertad, ya te la dieron. ¿Quién tomó la decisión? Yo. Y aún así no lo entendió. Y seguí enojado con Dios. Y bueno, qué difícil es cuando no entendemos, cuando no comprendemos a dónde nos lleva esto. Por eso, una de las cosas importantes en la vida de oración es ver mi vida. O sea, porque voy a orar desde mi realidad. Voy a orar desde mi ser hombre, ser mujer, casado, soltero, consagrado, joven, anciano, niño, sano, enfermo. Esa es mi realidad. Y yo voy a hacer mi oración desde esa realidad, pero pasando por la resurrección. Entonces, tenemos herramientas hermosísimas que nos van a ayudar. Perdón por estar tomando, pero si no tomo se me seca de tanto estar hablando. Necesito estar remojando la garganta. Ok, entonces sí quedó claro, no hay preguntas. ¿Seguros? Bueno. Dice el siguiente, el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta asamblea hacia la verdad plena. Y es precisamente esta verdad a la que nosotros tenemos que ir buscando. Dice, y suscita nuevas formulaciones. Nuevas formulaciones. Vamos a ver esto. Y vamos a entender ahorita. Dice, el Espíritu Santo que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante. ¿Quién es el que me va a estar recordando a Cristo resucitado? El Espíritu Santo. ¿Quién es la iglesia orante? Todos nosotros. Lo hacemos en la misa. Pero si imagínense que nada más lo hacemos en la misa y afuera no. Pues
Es como, no sé, ir a un lugar donde te enseñan a trabajar, pero solamente donde estás. Voy a poner un ejemplo. Tengo una amiga que está aprendiendo a coser en máquina y está yendo a clases. Y, y aprende a hacerlo en la clase, pero nunca lo hace afuera. Y todo lo que hace, nada más lo que hace en la clase. Dices, oye, espérate, ¿de qué te sirve eso? Pues de nada. Entonces, imagínense, el católico va a misa, aprende ahí, está en oración, pero afuera no lo hace. Pues entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve el participar de la Santa Misa, de la resurrección, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En la Santa Misa, que es lo que celebramos, su pasión, su muerte y su resurrección, en la Santa Misa, y esto no lo aplicas afuera. Por eso dice, el Espíritu Santo que recuerda así a Cristo ante la iglesia orante. ¿Quién es la iglesia orante? Yo como bautizado, y no me refiero yo como sacerdote, ustedes como bautizados, somos todos la iglesia orante, y tenemos que tener siempre presente a Cristo resucitado. Desde mi oración siempre tiene que ser a Cristo resucitado. ¿Sí? Dice, conduce a esta asamblea, al final de cuentas, es eclesia. Eclesia, en griego, significa asamblea. Entonces, ¿qué es la iglesia? La asamblea del pueblo de Dios, que se reúne y forma un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Okay. Dice, conduce a esta asamblea hacia la verdad plena. Y hablamos, ¿cuál es la única verdad que me debe de importar? La verdad que me salva, y es Jesucristo. Porque yo puedo tener verdades matemáticas, científicas, verdades sentimentales, lo que ustedes quieran, pero la verdad que me salva es la más importante. Me lleva hacia la verdad. Entonces la vida de oración me tiene que llevar hacia esta verdad. Y para esto suscita nuevas formulaciones. ¿De qué? De oración. ¿Cuáles serían las nuevas formulaciones de oración en la iglesia? El Santo Rosario. ¿Sí? O las oraciones que hacemos personales, cotidianas, o oraciones que ya han hecho algunos hombres y mujeres de Dios, que ya hacemos nuestras. Por ejemplo, esta oración que el padre Rayito hizo suya, que hizo el padre, ¿cómo se llama Charles de Foucault, creo que es Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí, todas tus criaturas. Así vamos haciendo, va a ser algo muy interesante para todos nosotros. Por ejemplo, el Viernes Santo, en el momento de las cruces, el momento, perdón, de las 7 palabras, puse a los ministros a hacer una oración. Y dije, bueno, si los dejo a que lo hagan así espontáneo, pues cada quien va a ser capaz que hay unos que son muy efusivos y media hora con cada uno no íbamos a acabar. Entonces les hice una oración que a mí me gustó mucho y se las hice precisamente para ese momento. Ya después ya la he hecho mía, se las voy a compartir. Es una oración que nace precisamente, dice, suscita nuevas formulaciones. No es una oración oficial de la iglesia. Las oraciones oficiales son las que, esta es una oración personal, pero se las voy a compartir. Decía, Señor mío Jesucristo, que al morir en la cruz tomaste sobre ti, mis pecados, miserias y enfermedades. Tú que al aceptar del Padre su divina voluntad, me liberas de la esclavitud de mi voluntad, sometida a Satanás y a sus mentiras. Tú que en cada una de tus llagas y en cada gota de sangre derramada por ti, tomas mis dolores, sufrimientos, angustias y miedos. Te pido humildemente por los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, la sanación física y emocional, y mental. Aquí pueden poner el nombre de la persona o el de ustedes mismos, ¿sí? Y la emoción, la salvación del alma, otra vez el nombre de la persona o tú, y la liberación de todo ataque, opresión, obsesión, perturbación y manifestación maligna sobre mí o sobre la persona que está haciendo la oración. Y lo declaro libre y sano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el manto de mi Madre María Santísima lo cubra. Amén. Es una oración que yo hice
No es oficial ni es una oración que, bueno, a mí pues, de lo que he aprendido, de lo que he visto, ¿no? Pero es una oración hermosa. Ahora, yo tengo también una oración que hago antes de celebrar la misa. Deje ver si la tengo aquí. Sí, esta oración es la que yo hago para preparación de la Santa Misa. Fíjense la oración. Esta yo la hice, bueno, la hicimos Madre Blanquita y yo hace algún tiempo. Hay oraciones de San Ambrosio, de Santo Tomás de Aquino, para el sacerdote antes de celebrar la misa. Esta es la que a mí me gusta y hago. Padre, no soy digno de celebrar la Santa Misa. He pecado. He roto nuestra alianza. Me postro a tus pies reconociendo mi nada, mi fragilidad y pequeñez. Padre, es tu gracia la que me permite celebrar esta acción de gracias. Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca. Que ya no sea yo, sino Cristo que vive en mí. Espíritu Santo, derrama todo tu poder para que sea uno con la Santísima Trinidad, y así el mundo crea que el Padre me ha enviado. Reconozco que todo es gracia, y me uno libre y voluntariamente al cumplimiento de la divina voluntad, celebrando este santo sacrificio, para que no se pierda ni una alma de las que se me han encomendado. Junto con María, Madre mía, digo fiat, y encomiendo a su amorosa intercesión esta Eucaristía para alabanza y gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y para alimento y salvación de las almas. Es Jesús el que celebra la misa, y yo quiero en él. Amén. Es una oración, por eso dice, el Espíritu Santo que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también, o sea, la asamblea, hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones. Ustedes hacen sus propias oraciones personales. Ay, Señor, ay, Señor, son sus formulaciones. Unas pueden ser espontáneas y otras ya las puedes hacer escritas y forman parte de tu oración, ¿no? Mis papás tienen una forma, cada vez que salen en camino, hacen sus oraciones. Nosotros como misioneros, cuando salimos, aunque sea la tienda de la esquina en carne, decimos, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado mi alma estará segura. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús del buen camino, llévanos sanos y salvos a nuestro destino. Son oraciones, nuevas formulaciones de oración, que se pueden hacer rezos, se pueden hacer oraciones, pero lo importante es que aprendamos que tiene todo que ver con nuestra vida de oración, ¿sí? Y desde Cristo resucitado, porque si no, es muy importante entender todos estos elementos que están ahí dándose. Ok, entonces dice que el Espíritu Santo que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida. Y bueno, entonces es estas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo. ¿Qué significa insondable? O sea, que no podemos, ¿cómo se llama? No podemos nosotros agotarlo ni entenderlo completamente. Es insondable. No podemos meter una sonda para poder investigar qué se encuentra ahí, ¿sí? Las sondas se utilizan para el fondo del mar o un aparato que se mete en el estómago para ver qué tiene. O sea, insondable. No puedo meter una sonda para investigar. Y ahí vemos estos elementos que son necesarios para poder decir, suscitan nuevas formulaciones que expresarán el insondable. Todas las oraciones de toda la humanidad en todos los tiempos, hasta que se acabe el fin, hasta que venga el fin de los tiempos, el fin del mundo, nunca agotarán
el misterio de Cristo. Nunca, óiganlo bien, nunca, es imposible. Esa es la riqueza. Entonces, entre tú más te metas y más te metas, vas a encontrar cosas nuevas y cosas que a lo mejor tú no has descubierto, que no habías descubierto y que otra no ha descubierto y que tú lo compartes y dices, wow, padre, es que esto no lo sabía. Son todos, es novedoso en la, ¿cómo se llama? El misterio de Cristo. Muy bien. Por eso dice, insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Los sacramentos es parte de la vida de oración. La liturgia, la celebración de la liturgia, ¿sí? Que es la forma como yo celebro mi vida de fe. Tengo la misa, tengo los sacramentos y todas las herramientas de oración. Y va a ser importante para todos nosotros. Y así entender y comprender esto. Dice, estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. O sea, tenemos oraciones ya formuladas por la iglesia. Los salmos, la liturgia de las horas, ¿no? Que está con su estructura. Tenemos maitines, laudes, luego las horas intermedias, tercia, sexta, nona. Tenemos vísperas, tenemos completas, que es una forma de oración. Tenemos los rezos, el Santo Rosario y tantas novenas que hay. Imagínense todas esas novenas a santos, al Sagrado Corazón, a la Virgen, y bueno, son, va a ser muy interesante para todos nosotros comprender esto, ¿sí? Ok, estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan las escrituras apostólicas, canónicas, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Ok, vamos a entrar a una materia y ahí es precisamente lo que vamos a ver la próxima vez para entender esto y comprender esta realidad. Y ahí, fíjense, poder ir conociendo las formas de la oración. Vamos a entrar en materia muy interesante, cómo son las formas de orar. Y vamos a entrar en todo lo que es bendición, adoración, acción de gracias, las formas de oración. Hasta aquí le vamos a dejar, porque yo creo que para ya entrar la próxima semana con el número 1 romano, las primeras formas de oración que vamos a ver va a ser la bendición y la adoración. Y aquí nos vamos a meter en materia hermosísima y entender cómo dentro de mi vida de oración personal y espontánea tengo que participar en estas formas de oración. Tengo que aprender a bendecir, tengo que aprender a adorar, tengo que aprender a hacer petición de intercesión, ¿sí? Y de intercesión y luego también la de petición, perdón, y la de intercesión, que son diferentes, y la oración de acción de gracias. O sea, son elementos que nos van a ayudar muchísimo para ver cómo orar, formas de orar, ¿sí? Las formas de la oración, Dios mediante la vamos a ver en este elemento. Y va a ser para que nosotros podamos entender. Ok, es que están aquí, me están haciendo algunas preguntillas. Para no interrumpir, les contesto así, entre que estoy hablando y estoy contestándoles, es lo que hago. Por eso de repente me ven contestando, escribiendo, es que les contesto a las personas. Algunas cosas son de aquí, y para no detenerme, Dios me dio la gracia de poder estar escribiendo y estar, ¿cómo se llama?, compartiendo. Entonces es lo que me ven haciendo de repente. Y ahí es precisamente, quieren que mande, Lucelina dice, padre, gracias por compartir su fe y su conocimiento, me puede enviar, bueno, esto lo checamos y claro, me mandas tu correo y te lo mando. Todas estas oraciones
Mm. Bueno, ahorita contesto estas preguntas. Déjenme nada más darles la bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que en tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Ahora sí, estas ya no van a salir en el YouTube. Dice, la consagración a la Virgen se puede comenzar cuando sea o tiene que ser un día específico, que es una forma de oración. La consagración supuestamente se escoge que sea 33 días antes de una celebración mariana, para que tenga un sentido. Puedes hacerla cuando tú quieras, no hay problema. Pero se tiene la idea de que se haga en un momento mariano cuando termines los días. Hay unos que son de 33 días, otros de 30 días, depende del tipo de consagración que quieras hacer. De todas maneras es consagración a la Virgen, me refiero a la forma de hacerlo, porque hay unos que manejan diferente cantidad de días. Entonces, puedes hacerlo, repito, buscando que aterrices en un día mariano dedicado a la Virgen María, y esto puede ayudarnos mucho. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Nos quedamos en el 2625, fue el último número, 2625. Recuerden, Dios es amor y te ama.